Este lunes 9 de agosto, Colón conmemora a sus santos patronos Justo y Pastor. Más allá del aspecto religioso, que por supuesto es importante por tratarse de una celebración religiosa, hay un aspecto histórico y cultural que interesa tanto a vecinos como a turistas. El profesor Alejandro González Pavón es historiador y autor de varios libros, así que vamos a hablar con él para que nos comente algo de esto. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días, Andrea, para vos y toda la audiencia. Gracias por comunicarte. Bueno, ¿no? Desde ya que un gusto conversar nuevamente con vos. Bueno, primero hacenos una reseña de quiénes eran estos niños, Justo y Pastor, que a tan corta edad se convirtieron en mártires, y cómo es que llegaron a ser patronos de nuestra ciudad. Bien, para hablar de los santos Justo y Pastor siempre es necesario remontarnos al principio del año 300 después de Cristo, sobre todo en la época en donde el Imperio Romano obviamente estaba haciendo estragos, ¿no? En lo que es hoy el continente europeo, sobre todo, ¿no? En donde la persecución a aquellos que profesaban el cristianismo, bueno, obviamente esta gran persecución liderada por la persona de Diocleciano, ¿no? y Damiano, hicieron justamente esta gran masacre, y dentro de esta gran persecución encontramos a estos dos hermanitos de 7 y 9 años, que en el año 303, 304, fueron martirizados. Ellos vivieron en lo que hoy es la zona de Alcalá de Henares, una antigua región romana que hoy se conocería, digamos, por entonces como la región de Complutum, y que producto de esta persecución justamente ellos fueron víctimas, ¿no? Dos niños, uno tiene que pensar, ¿no es cierto?, actualmente que dos niños que no quisieron renegar de su fe, hasta las últimas consecuencias fueron, ¿no es cierto?, hasta perder la vida inclusive. Bien, ¿y cómo llegan a ser patronos de nuestra ciudad? Obviamente que el nombre justamente es el indicio que uno toma desde la historia, ¿no es cierto? Justo, uno de ellos, responde, ¿no?, también al mismo nombre del fundador de la ciudad, Justo José de Urquiza. Esta veneración que tenía Justo José de Urquiza hasta estos niños, ¿no?, lo llevó a tener el privilegio justamente de que desde Roma le manden un relicario con reliquias de los santos Justo y Pastor. Una parte de una falange se encuentra expuesta en el Palacio San José actualmente, de los santos Justo y Pastor, en donde hoy es la capilla. Eso es un dato que por ahí muy poca gente lo sabe, porque no lo sabía uno yo. Tiene que hacer el recorrido, ¿no es cierto?, desde el Palacio San José, que dentro de muy poco abrirá sus puertas, si Dios quiere, nuevamente. Y está lindo como para poder invitar a la gente, ¿no?, a que haga este recorrido y que busque este relicario que es el testimonio real, ¿no?, de esta hipótesis que manejamos varios que andamos en la historia, ¿no es cierto? O sea, a Justo José de Urquiza le mandaron una falange de uno de los dos, ¿se sabe de cuál? No, está certificado ahí, yo no recuerdo bien el texto, ¿no? Pero está todo certificado. Es un relicario que está certificado por Roma mismo, que consta, ¿no?, que es parte de la reliquia de los santos Justo y Pastor. ¿Y eso porque él era devoto? ¿No? Exactamente, devoto, y además, bueno, es la hipótesis que uno toma, ¿no?, desde la historia para decir, bueno, a la ciudad de Colón se le impuso el patronazgo, ¿no?, de estos niños mártires justamente por esta relación con su nombre también. Ajá. ¿Y nuestra parroquia siempre se llamó así? Nuestra parroquia comenzó en realidad como capilla en el año 1865, en octubre de 1865. Los documentos que inicia el padre Lorenzo Cot consta, ¿no es cierto?, que en octubre de esa fecha se realizó el primer bautismo, ¿no?, en donde hoy nosotros consideramos que es la quinta del doctor Moreno. Ahí comenzó la actividad religiosa en nuestra ciudad. Y después de un poco tiempo, la Junta de Fomento de entonces, a partir del año siguiente, comienza a gestionar con el gobierno provincial la construcción de un edificio muy precario, de adobe y paja empezó, para el culto católico, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que gran parte de los inmigrantes que llegaron a esta región profesaban el catolicismo, un número muy reducido
eran protestantes. Entonces, la capilla de los Santos Justo y Pastor da inicio en el 1865 hasta el 14 de junio de 1876, en donde el obispo de entonces, Monseñor José María Chilaveri Crespo, eleva a la categoría de parroquia, y desde ese momento se desprende la capilla de los Santos Justo y Pastor de los lazos, ¿no?, jurisdiccionales, eclesiásticamente hablando, de la parroquia de Concepción del Uruguay. Ah, bien. O sea, ya la capilla tenía el nombre de Justo y Pastor. La capilla ya desde el inicio, desde 1865, llevó un nombre Santo Justo y Pastor. Y a partir de 1876, del 14 de junio, se eleva a parroquia. El decreto del 14 de junio de 1876 lo van a leer recién el 9 de agosto del mismo año. Por eso es que el próximo lunes la parroquia estaría cumpliendo sus 145 años, ¿no?, en concordancia también con otra de las instituciones históricas de nuestra ciudad, que es la Biblioteca Fiat Lux. Sí, así es. Bien, bien. Otro lugar preciosísimo para conocer. Exactamente, ¿no? Y siempre invito a la gente a pensar y a reflexionar esta relación, ¿no?, de una población prácticamente dividida en dos partes el mismo día, ¿no? Dos actos muy importantes, que era la primer fiesta patronal y la inauguración de la Biblioteca Fiat Lux, ¿no?, inaugurada por gente que era adepta, ¿no?, a la masonería. Ajá, sí. Ahí hubo como una grieta en Colón. Sí, se podría decir. En ese momento lo que pasa que uno pensando, ¿no?, el contexto de la época, la masonería era una tendencia, ¿no es cierto?, que estaba condenada por la Iglesia Católica, por así decirlo, ¿no es cierto?, no era bien vista. Claro. Entonces, justamente aquellos que profesaban, católicos que profesaban la masonería, podían llegar incluso a recibir la excomunión, que era una condena social bravísima, ¿no es cierto? Hay que pensar esto siempre desde el contexto histórico en el cual surgió. Uno no lo puede analizar con los ojos del presente porque caería en un error conceptual, ¿verdad? Así es. Bueno, y la parroquia Santo Justo y Pastor tiene a la vez una vicepatrona. Sí, es una de las pocas parroquias en la provincia de Entre Ríos que tiene vicepatrona. En el caso nuestro, la vicepatrona es la Virgen de los Dolores, y que también, en este caso, es más que obvio que el nombre lo recibe por la esposa del general Justo José de Urquiza, doña Dolores Costa, ¿no es cierto? Una mujer que uno tiene que pensar que en el contexto de su época fue muy importante para la zona y sobre todo para nuestra ciudad, que quedó viuda muy joven en 1870 cuando lo asesinan a su marido, y que se tiene que hacer cargo de prácticamente más de la mitad de la provincia en terrenos, en cuestiones de economía, de cuestiones políticas y demás, que lo va a solucionar gracias también al apoyo y al acompañamiento que le va a hacer otro de los personajes históricos de nuestra ciudad, que es el doctor Esteban María Moreno, abogado de profesión, y la acompañó, ¿no?, en este testamento que había dejado ya el general Justo José de Urquiza a través de su profesión, ¿no es cierto?, a poder distribuir las tierras que habían quedado prometidas, que no habían sido entregadas todavía para la ciudad de Colón, y entre ellas, por supuesto, tenemos dentro del tema que estoy abordando actualmente, también es el tema del cementerio, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, y si una persona no conoce la parroquia Santo Justo y Pastor y nos pregunta cómo es, ¿no? La mayoría de nosotros no tendría muy en claro qué responder, pese a que vamos asiduamente o por lo menos hemos entrado en varias oportunidades. ¿Cuáles son esas características que no podríamos dejar de mencionar? Uno podría analizar el aspecto religioso e histórico, que es básicamente el que acabo de relatar, pero también uno puede describir el templo parroquial también desde el aspecto cultural, histórico, social, que fue construido gracias al aporte de toda la comunidad y que uno puede ver también a ambos lados de las paredes laterales del salón principal, que está al descubierto la piedra, ¿no es cierto?, que la piedra fue un material muy noble y trabajado en la región, en las canteras de nuestra región,
incluso un dato muy importante que hay que tener en cuenta a escala nacional, que parte de la construcción de la Basílica de Luján, una construcción emblemática para nuestro país, sí, está construida con piedras de nuestra zona también, ¿no? Así que hay que imaginarse también esa relación que había entre el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto?, y nuestra pequeña Colón para ese momento. La parroquia de los Santos Justo y Pastor es un templo que también nos invita justamente a reflexionar todos estos aspectos, ¿no? El aspecto cultural, el aspecto social. Estuvo representado y dirigido por personalidades inmigrantes en los primeros tiempos, ¿no? Sacerdotes que tuvieron una responsabilidad muy grande socialmente hablando. Entre ellos habíamos hablado hoy del presbítero Lorenzo Code, el primer sacerdote que muere asesinado en 1868. Estuvo la figura también del primer párroco, que fue el presbítero Pablo Esteban Lantelme, que primero había sido maestro, vino como inmigrante con sus 2 hijos, ya viudo, y que después de una determinada edad decide consagrar su vida al sacerdocio y terminar su vida como sacerdote, ¿no? Esa pelea que tuvo con la masonería también, ¿no? Y también él había sido como ciudadano común, ¿no?, y comprometido, colaborador con la Junta de Fomento de entonces, ¿no?, partícipe de las colaboraciones contra la epidemia del cólera en 1868, también parte como de la comisión que construyó el templo parroquial. También tuvimos la figura más adelante, ¿no?, a partir de la década de 1920, del padre Narciso Goiburu, también inmigrante francés de origen, y que fue el encargado durante el siglo XX de embellecer este templo con el cual nosotros nos encontramos hoy. Si bien hubo distintas reformas, tanto externas como internas, posteriormente, sobre todo en la década de 1970, con todo el apronte que hubo para el centenario de la parroquia, que fue en 1976, el padre Goiburu, a partir de la década del 20, comenzó, por ejemplo, a cambiar el piso antiguo que había, se sustituyó, que fue el que acabamos de cambiar para poner el nuevo, ¿no es cierto?, que eso también es una innovación muy productiva, ¿no es cierto?, que tiene una vida funcional también, ¿no es cierto? Y este tema del piso también, gracias a el aporte de distintos profesionales, entre ellos el arquitecto Noé Cabrera, nos sugirió a la comisión de la parroquia poder conservar estos pisos, ¿no?, de los distintos modelos, a través de una presentación, ¿no?, que uno lo va a poder encontrar ahora actualmente en el piso actual, en las 4 extremidades internas del templo uno puede ver los distintos modelos de piso con referencias históricas de las empresas que lo construyeron, de dónde viene, el origen, el año, los motivos, ¿no? Así que queda, digamos, eso como testimonio histórico de los distintos pisos que hubo. Eso es con respecto a la parte actual también, ¿no es cierto? Alejandro, ¿en qué año decís que se había hecho el piso que se acaba de retirar? El que se acaba de retirar fue terminado, digamos, entregar la obra en octubre de 1923. Casi un siglo. Exactamente. Sí, por eso te digo, los pisos en realidad también tienen una época funcional, ¿no es cierto? Muchas iglesias antiguas lo van cambiando y son pocas en realidad las que conservan este testimonio que nosotros a partir de ahora vamos a tener en el templo actual, con estos distintos testimonios de las distintas épocas, ¿no? A través de las distintas excavaciones que se estuvieron haciendo para colocar este piso actual, se encontró algunas pocas baldosas del piso original que son muy similares a las que encontramos en secciones distintas del Palacio San José, por ejemplo. Son muy similares, y se, digamos, trató de preservar la misma disposición que tenían, cruzados y demás, y hicimos una referencia histórica para que la gente también pueda aprender un poco más de la historia, ¿no? Porque también uno dice una baldosa, ¿cómo puede ser un testimonio histórico? Y sí, formó parte de una época determinada y que también merece nuestro respeto y nuestro valor. Claro, yo te iba a preguntar de dónde sacaron las baldosas anteriores, justo iba a hacerte esa pregunta, y vos decís que estaban debajo.
Las baldosas originales las encontraron los obreros debajo de una de las columnas internas que sostienen el coro. Se ve que se resguardaron ahí. Y después, bueno, las baldosas que se acaban de retirar, digamos, también se trató de buscar el dibujo más original, el que estaba en mejores condiciones, y se seleccionó para poder hacer estos pequeños cubículos internos que están a 40, 50 centímetros aproximadamente, a diferencia del piso general, y que van a estar iluminados y con una referencia histórica al alcance de toda la gente para que lo pueda leer. Claro, están cubiertos por un vidrio, ¿no? Exactamente, es un vidrio que está hecho justamente para que la gente pueda pararse encima y no se rompa, digamos, así que tranquilamente está todo pensado en ese sentido. Y desde ahí uno puede mirar y leer la referencia. Exactamente. Y como otra de las joyitas que tenemos también en nuestra parroquia y que hace referencia a lo que vamos a estar conmemorando ahora el próximo lunes a las 10 de la mañana, tenemos el reloj público. Sí, ahí está, contanos esa historia de ese reloj. Exactamente, mucha gente piensa por ahí que el reloj es de pertenencia de la parroquia. En realidad, justamente esta fecha que cumple ahora el próximo lunes 90 años de su inauguración, es una oportunidad importantísima para poder aclarar, ¿no?, justamente esta cuestión a nivel social. El reloj fue gestionado, ¿no?, y pagado por toda la comunidad de Colón. A fines de la década de 1920, llega a Colón a fines de 1930 y está instalándose a principios de 1931. Se inaugura el mismo el 9 de agosto de 1931. Toda esta gestión estuvo liderada por una comisión pro reloj público que se había establecido a principios de 1930, entre gente que era asidua, ¿no?, a la parroquia de los Santos Justo y Pastor, y también con algunos miembros de la comisión municipal, entre ellos el señor Pelletieri, y como presidente del reloj público, lo encontramos a la figura del señor Juan López, de los cuales hoy tenemos nosotros muchos descendientes en la comunidad. Este reloj se va a gestionar también gracias al empuje que va a hacer el padre Narciso Huiburu. Hoy yo te había dicho que había llegado en 1921, y como él era de origen francés, en una localidad muy cercana a su lugar de origen, encontramos a una fábrica de relojes monumentales que para ese momento estaba en su época de gloria y que hacía, digamos, estos tipos de relojes por pedido, porque se hacen de acuerdo al tamaño de la estructura de los cuales se va a instalar, ¿no es cierto? Así que va a ser la figura del padre Narciso Huiburu y que va a traer justamente, o va a ir a gestionar la compra, la adquisición con medida y demás. Y se va a inaugurar él mismo el 9 de agosto de 1931. Por eso este próximo lunes no solamente vamos a estar conmemorando la fiesta patronal, sino también que vamos a estar conmemorando los 90 años de funcionamiento de este reloj que tuvo, uno se pone a ver los documentos históricos, en realidad tuvo pocos relojeros a su cargo, ¿no? Entre ellos el señor Eduardo Kahneman, que fue uno de los primeros, el señor Haroldo Jourdán, el señor Julio Violas, y actualmente lo está manejando el señor Orlando Iribarre, ¿no es cierto? Cada uno de ellos ha aportado al funcionamiento de este reloj y hace que justamente vaya funcionando y marcando la hora a toda la comunidad. Esto demuestra que ha sido testigo, ¿no?, de muchos hechos históricos en nuestra comunidad y que hoy justamente merece de nuestro estudio y también de este reconocimiento que le vamos a hacer el lunes con la inauguración y bendición de una placa que va a recordar este hecho. ¿A qué hora es la ceremonia? Es a las 10 de la mañana antes de la misa. Perfecto. Bueno, comentale a nuestros oyentes cuáles son tus libros relacionados a la parroquia o a la historia religiosa de nuestra ciudad. Sí, en 2016 el primer libro que publiqué fue sobre la historia de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, que aclaro que por ahí no es solamente un libro que habla del aspecto religioso, sino que también hay muchos aspectos sociales que están involucrados dentro de esta investigación.
Es una ampliación y una corrección de un libro que se había publicado en 1976 con el centenario de la parroquia, que en realidad salió a la luz en 1990 por una cuestión de presupuestaria. Y que, bueno, se me encargó por los 140 años de la parroquia en el 2016, ¿no? Esta renovación y anexo de documentación que habíamos encontrado, sobre todo sobre el periodo del padre Lorenzo Cot, que estaba un poco sin documentos, ¿no? Así que ese fue el primer libro, y el segundo hablo específicamente sobre la vida y muerte del presbítero Lorenzo Cot, que fue el primer sacerdote, el primer capellán que tuvo la ciudad de Colón y que muere trágicamente a lo poco tiempo, digamos, de llegar a la ciudad. Y ahora actualmente, bueno, me encuentro trabajando en un proyecto de investigación que prácticamente ya está cerrado, es el libro sobre la historia de los cementerios de nuestra ciudad, no solamente el actual, sino los anteriores, explicando a la gente, ¿no?, cada proceso histórico, los distintos nombres, las distintas localizaciones que tuvo, y cuáles son, digamos, las biografías de las principales personas que están sepultadas ahí, que hoy dan nombre a las calles de nuestra ciudad, a instituciones y demás. Perfecto. Bueno, Alejandro, la verdad es que es súper interesante todo lo que nos has comentado. Un montón de datos históricos y culturales que uno o no conocía o va olvidando, y creo que está bueno sacarlos a la luz. Exactamente. Paso a invitar a la gente para que participe también de esta proyección que estamos haciendo, de este ciclo de conferencias, que son 10 capítulos, que se llama Memoria Viva, Patrimonio Recuperado. En el capítulo 5, el que me tocó a mí hablar. Ayer estuvimos viendo el capítulo número 6, que estuvo a cargo del arquitecto Raúl Acuña, y todavía tenemos mucho más por aprender. Se está pensando ya en un segundo ciclo con otras temáticas, con otras personas, también historiadores y gente que se dedica a investigar y que tiene muy buena memoria también. Así que estamos en camino de eso y siempre tratando de aportar a la gente, en mi caso devolviendo todo lo que la gente también me ha brindado. Bien, en su momento lo hemos comentado en el programa, pero recordá cómo puede acceder uno a ver estos videos. Sí, todos los jueves la gente lo puede ver a partir de la plataforma de YouTube que tiene la oficina de turismo, y también estos mismos documentales quedan grabados, no es que van en directo, sino que también quedan grabados en la plataforma. Y también aquellos que por ahí, la gente mayor que no maneja las redes sociales, también lo puede ver a través del Canal 5 los días viernes a las 20 horas, y también su repetición también creo que el día sábado. Perfecto. Bueno, Alejandro González Pavón es historiador, profesor colonense, aquí una persona muy querida y muy consultada, porque pese a su corta edad, porque es muy joven, sabe muchísimo sobre la historia de nuestra región, y se nota que lo que hace y lo que transmite en sus libros o en sus escritos o en sus charlas siempre es con pasión, que no es poco. Así que gracias, Alejandro, No, gracias a ustedes por comunicarse y gracias por estar presente y acompañándonos en cada uno de los eventos. Bueno, y a los turistas, a los visitantes que estén recorriendo por estos días nuestra región, los invitamos a que se sumen en estos días a la novena de la parroquia Santo Justo y Pastor, y el lunes a la celebración religiosa, y de paso a hacer una recorrida por el templo, ver el nuevo piso y aprender algo de la historia, poder ver en vivo y en directo algo de las tantas cosas que nos contó recién Alejandro. Un abrazo. Hasta luego. Seguimos en Turismo 12.